¿Por qué Corea del Norte apoya a Rusia? La nación liderada por Kim Jong-un vuelve a sacudir el tablero geopolítico. El anuncio de respaldo de Pyongyang a Moscú no solo habla de intereses estratégicos, sino también de un mundo cada vez más fragmentado, donde las sanciones, los bloques y la lógica de confrontación vuelven a ocupar un lugar central. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone, hoy junto a Luciano Lanare, presidente de la Asociación Argentina de Estudios Coreanos, profesor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata y magíster en Ciencias Sociales. ¿Qué significa este alineamiento para Asia-Pacífico, China y Estados Unidos? Hacemos el contacto con Tandil, allí se encuentra nuestro entrevistado. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Luciano, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque. Es un gusto recibirte. Hola Alejandra, no, el gusto es mío de poder estar charlando con vos. Igualmente. Este 2026 comenzó con grandes movimientos en el tablero geopolítico, en donde Europa y Asia no quedaron exentos. ¿Cómo viste el apoyo que anunció Corea del Norte a través de su líder Kim Jong-un a Rusia y al presidente Vladimir Putin? Bueno, habría que verlo dentro desde una perspectiva histórica, ¿no? Yo creo que esto no hay que verlo como una cuestión espasmódica o algo esporádico, sino que, pecando de mi formación de historiador, creo que lo tenemos que ver en el largo tiempo, en el largo lapso que llevan las relaciones de Corea del Norte con lo que fue la Unión Soviética y luego lo que va a ser Rusia, ¿no? Y para ir a tu pregunta, y después si querés podemos profundizar sobre el resto, ¿Sí? yo creo que es la maduración, lo que vimos en 2025, 2026 o 2024, sobre todo si nos referimos a la operación especial en Ucrania. Lo que vemos ahí es la maduración de un proceso que yo creo que venía desde finales del 2002, finales del 2003, ¿no? Donde Putin y la administración rusa fue trabajando un acercamiento con Corea del Norte desde un momento que había sido la caída de la Unión Soviética, donde se había paralizado todo ese contacto fluido que tenía la Unión Soviética, y de repente en el 2024 al 2025 creo que fue la consolidación de un trabajo que se venía haciendo durante varios años antes. Y lo muestra la firma del último tratado, ¿no? El ¿cómo se llama? De fortalecimiento integral, o me Sí. sale la palabra, ahora no me ayuda, de ayuda integral, de ayuda recíproca. En ese sentido, lo que uno ve ahí, que no es una juntada de Putin y Kim Jong-un en algo superficial, sino que era algo que se venía trabajando desde hacía mucho tiempo. Entonces, la primera respuesta es, creo que es el cierre de una etapa de consolidación, de acercamiento entre Rusia y Corea del Norte, y el inicio de un camino conjunto que va a traer bastante cambios en la zona del este de Asia. ¿Cambios de qué tipo? Cambios en el tipo de la correlación de fuerzas. Yo creo que, y esto lo venimos hablando en varios lugares, el mundo ya dejó de ser unipolar. Estados Unidos no tiene el poder que ha ostentado durante los últimos 30, 40 años. Eso basta ver la televisión un poco y darse cuenta de la lectura de que Estados Unidos está haciendo manotazos de ahogado en todos lados. De, 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 de hecho, lo demuestra, por ejemplo, el caso de Japón, ¿no? Con Takaichi ahora, que se refuerza como una gran aliada de Trump. Y los cambios que van a venir es que la relación de fuerza en torno al este de Asia va a cambiar, creo yo, en torno a que Corea del Norte ya no va a ser tan vulnerable a las presiones de los Estados Unidos, ni de Japón, ni de Corea del Sur, pero principalmente de Estados Unidos, porque ahora el que está cuidándole las espaldas de verdad es Rusia, ¿no? Y a través de Rusia también China. Y acá hay un debate, porque muchos analistas piensan que China está incómoda en este acercamiento de Rusia a Corea del Norte. Mi perspectiva es que no. Mi perspectiva es que China deja que ese tablero se mueva. China no le interesa competir con Rusia por Corea del Norte porque China tiene una relación con la península coreana de hace miles de años, o sea, China nunca se fue de la península coreana, pero la actuación de Rusia yo creo que le da mayor respaldo a Corea del Norte y de a poquito ir diluyendo el potencial que tenía Estados Unidos como gran presionador, como gran, digamos así, extorsionador de esa región sobre Corea del Norte. Entonces, los cambios que van a venir, que yo ya creo que existen esos cambios, van a poner digamos, en el eje de la cuestión el papel central de China y Rusia como un tándem
que van a estabilizar la región, porque ni China ni Rusia quieren un conflicto en el este de Asia, eso también hay que saberlo. Por eso el papel de Japón juega como desestabilizador ahí, ¿no? Porque las declaraciones de Takaichi sobre Taiwán son desestabilizadoras, pero lo que va a cambiar es que ya Corea del Norte no va a ser tan vulnerable a las presiones de Estados Unidos, creo yo. Y esto, en cierto sentido, también creo que van a propiciar una negociación mucho más madura con Corea del Sur. Paradójicamente lo que se cree, porque también quien desestabilizó las negociaciones entre Corea del Sur y Corea del Norte siempre fue los de Estados Unidos, ¿no? Eso hay que decirlo, por más que no le guste a cierta gente, pero creo que cuando hubo un intento de Corea del Sur de normalizar las relaciones con Corea del Norte, siempre Estados Unidos embarraba la cancha. Y creo que eso a partir de ahora, la presencia de Rusia y de China, lo va a mejorar. Hay que ver, vuelvo a decir, qué papel juega Japón a partir de ahora. ¿Y cómo ve Estados Unidos esta alianza, que no es nueva, pero que se está fortaleciendo y que ahora es explícita en apoyo además a Rusia en la guerra de Ucrania? Sí, a ver, Estados Unidos creo que es como esos botes viejos que se le están haciendo agujeros por todos lados y está tratando de tapar esos agujeros con todos los miembros del cuerpo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos el repliegue hacia Latinoamérica, ¿no? Donde Trump ha reflotado esta teoría de la doctrina Monroe. Y en el caso del este de Asia, yo creo que tiene dos puntales Estados Unidos desde mi perspectiva, y puedo estar equivocado, pero creo que el análisis me lleva a concluir eso. Uno es la desestabilización constante a través de Taiwán con China, ¿no? Esta idea de armar a Taiwán cada vez más, tratar de que la relación entre Taiwán y China se deteriore lo mayormente posible para que China no se pueda enfocar en otros aspectos como el crecimiento económico, como la expansión económica. Cosa que es ilusoria porque vimos que China tuvo un superávit mucho más grande con las sanciones de Estados Unidos que sin las sanciones de Estados Unidos. Y por otro lado, te vuelvo a comentar el caso de Japón. A mí me hace mucho ruido la aparición de Takaichi. De hecho, salió fortalecida de las elecciones de este último fin de semana, en lo cual muestra una redirección de Japón al antiguo militarismo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero acá hay un problema también, que si Japón vuelve, vamos a poner un supuesto hipotético de que se vuelva a militarizar y vuelva a tener algunas ansias imperialistas, ya no es un problema solamente con Corea del Norte, sino que es un problema con China, es un problema con Rusia, es un problema con Corea del Sur, es un problema con todos los países del sudeste asiático que sufrieron el imperialismo japonés. O sea que también Japón no tiene mucho juego como para decir, bueno, vamos a volver a la época de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero creo que la apuesta de Estados Unidos es mantener esa tensión para tener la presencia siempre de desestabilizar la región. Pero vuelvo a decir, ahora se encuentra con un bloque mucho más monolítico, que es este juego en tándem de Rusia y China, y también va a depender de cómo se resuelva el conflicto en Ucrania. Yo creo que también ahí hay un foco de desestabilización vigente, porque si ese foco de desestabilización se logra expandir o se logra sostener en el tiempo, también es un desgaste para Rusia y para toda la región. Entonces, esos tres focos creo que son los que apuesta Estados Unidos a seguir merodeando para desestabilizar la región. Hay que ver también qué pasa con el gobierno de Estados Unidos en las elecciones de noviembre. Creo que también ahí pueden cambiar el panorama. Pero bueno, soy historiador, no futurista, así que eso, si querés, lo hablamos en diciembre. ¿Puede entonces, Luciano, escalar la tensión militar en la península coreana? Yo creo que no, a nadie le conviene. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, y también esto lo hemos escrito, lo hemos debatido, y no es ni ser pro-norcoreano, ni mucho menos, que todo el desarrollo nuclear de Corea del Norte, desde su inicio a mediados de la década del 50 hasta hoy, siempre fue un desarrollo defensivo, nunca fue ofensivo. O sea, nunca me imagino, y ojalá no me equivoque, Corea del Norte va a lanzar un misil a Corea del Sur, por ejemplo. Eso no va a pasar. Me juego 100%. Ahora, ¿qué puede pasar? Que a Corea del Norte se la trate de vulnerar vía Japón, vía algún exabrupto de Corea del Sur, cosa que no ha pasado hasta ahora, que Corea del Sur ha bajado el nivel de confrontación. Por ejemplo, suspendió el envío de los globos, estos que estaban mandando de manera ilegal al otro lado de la frontera. Pero está latente siempre eso. Ahora, a nadie le convendría una guerra en la península coreana, ni creo que ningún coreano, ni del norte, ni del sur, ni de los que viven en China, ni los que viven en el exterior, quieren una conflagración. Ya sufrieron la guerra del 50 al 53, que fue devastadora y que los coreanos siguen pagando la consecuencia hasta el día de hoy. Por eso creo que la resolución de ese conflicto va a venir de la mano de la diplomacia y también de este espaldarazo que creo que Rusia le dio a Corea del Norte al posicionarlo como un aliado fiable.
lo sacó a Corea del Norte. Hay que recordar que Corea del Norte tiene entre la ONU, entre los Estados Unidos y la Unión Europea, 2.000 sanciones, o sea, bloqueadísimo. Bueno, Rusia rescata a Corea del Norte como un socio estratégico confiable y lo pone en una posición distinta para esta negociación. Entonces, yo creo que se va a mantener la tensión, no va a llegar nunca a un conflicto bélico, si es una gran caja de sorpresa lo que puede ser Trump en retirada o en decadencia. Ahí yo creo que está el verdadero peligro. Pero creo que para dentro de Estados Unidos tampoco lo más racional del Pentágono, lo más racional de la diplomacia de Estados Unidos, tampoco se quiere meter en un conflicto en la península coreana. Entonces, mi respuesta corta después de todo este relato es, creo que no va a haber ningún tipo de conflicto bélico en la península coreana, más allá de las tensiones que siempre escuchamos o que a veces aparecen en los medios sensacionalistas que sobre todo, qué sé yo, los de derecha que cuentan, por ejemplo, salió en Argentina, en un medio muy afín a estas noticias, que se ejecutaba gente en Corea del Norte por mirar el juego del calamar, ¿no? Entonces aparecen con todos esos refritos, que es para más que nada el sensacionalismo y todavía alimentar esa visión de otredad de Corea del Norte, ¿no? Y este acercamiento entre Pyongyang y Moscú erosiona de alguna manera el sistema internacional de sanciones que mencionabas. Yo creo que sí, se erosiona por dos lados, ¿no? Por un lado, porque la ONU ha demostrado su carácter fantasmagórico en un montón de conflictos. Lo vemos en Gaza, que hay un genocidio transmitido en vivo y en directo y no pasó nada. Lo vimos con el bloqueo deshumanizante que están haciendo con el régimen cubano, con el gobierno cubano. Y esto no es coincidir con los gobiernos, no estamos diciendo si bien o mal, digo, lo que ha pasado, por ejemplo, con el secuestro de Maduro, todas las cosas que supuestamente hay un derecho internacional que avalaba. Entonces, si ese derecho internacional no existe más, por ende las sanciones esas tampoco tendrían que existir más como fin de ese derecho internacional. Ahora, también sabemos que Corea del Norte, a lo largo de todo el tiempo que se han impuesto estas sanciones, ha logrado mecanismos de evadirla, y creo que lo que viene a mostrar Rusia acá es, bueno, blanquear un poco esa evasión de las sanciones internacionales, y que tiene solamente efecto, creo yo, para la prensa internacional o para esta idea de juego de poder de los Estados Unidos en el bloque occidental. Pero las sanciones han demostrado que Corea del Norte ha podido y ha logrado mejorar en ciertos aspectos su economía, ha logrado y ha podido seguir adelante con su desarrollo nuclear, ha logrado y ha podido mantener la estabilidad política, esto no es menor, y ha logrado y ha podido colocar soldados en el frente ucraniano. Entonces te digo, lo de la sanción creo que ya es más una cáscara para que Occidente diga, ah, nosotros estamos atacando a estos malos ejemplos que no se amoldan a lo que queremos nosotros, pero también está desprestigiado por esto que te comentaba de las Naciones Unidas. Ya las Naciones Unidas es un fantasma que no se dio cuenta que murió, me parece, en ese sentido. ¿Y qué gana Rusia con todo, con el apoyo de Corea del Norte? Yo creo que Rusia lo que gana por un lado es un aliado fiel que le va a cuidar las espaldas en torno a conflictos potenciales en el este de Asia. Gana también, creo, la idea de una alianza. Esto también hay que plantearlo, ¿no? Porque parecía en el conflicto ucraniano que es todo Occidente contra Rusia, ¿no? Y obviamente que si a nosotros nos dicen el aliado es Corea del Norte de América Latina, con la prensa que tenemos vamos a decir, bueno, no existe Corea del Norte. Pero Corea del Norte, y mal le pese a algunos, es un actor importante en el este de Asia. Entonces gana un aliado importante en esa región, no tiene el veto de China para eso, al contrario, China acompaña, a veces acompaña en silencio, a veces acompaña con pequeñas declaraciones, pero acompaña. Y creo que Rusia lo que gana es un respaldo de decir, bueno, yo estoy forjando una alianza en el este de Asia, más allá de los países históricos de Asia Central, y que puedo ser un actor que el día de mañana, cuando se estabilice la región, cuando el conflicto de Ucrania se termine, de decir, bueno, vamos a estabilizar esta región. Creo yo que el objetivo principal es sacando la influencia de Estados Unidos de esa región. Entonces, creo que lo que está haciendo Rusia es pisando fuerte en esa región, mostrándose como un socio confiable. De hecho, Kim Jong-un lo que dijo hace unos meses es que Rusia es el mejor amigo del pueblo norcoreano, o sea que está diciendo, es más que China ahora, Sí. se podría entender eso, ¿no? Y da un giro en esta cuestión. Entonces, creo que ganan los dos, gana tanto Corea del Norte como Rusia, y que vuelve distinto o posiciona distinto el engranaje geopolítico de acá para adelante. Esto no implica, creo yo, desde mi perspectiva, ni una posible reunificación de la península coreana bajo el auspicio de Rusia, no genera la presencia de tropas rusas ni bases rusas en suelo norcoreano, eso está desde mi punto de vista descartado, pero sí da un espaldarazo geopolítico y sobre todo económico
a Corea del Norte que va, creo yo, a repercutir en el futuro en la península coreana y en el este de Asia, ¿no? Luciano, y esta alianza entre Corea del Norte y Rusia, y estas flores que se están tirando los presidentes, ¿puede afectar la estrategia de China hacia Estados Unidos? Eh, a ver, yo creo que, y es mi lectura también, China tiene un juego estratégico a largo plazo, como siempre lo tuvo, ¿no? Mm. También esto, para nosotros los latinoamericanos, es muy difícil de entender cuando creemos que China apareció hace 10 años en la escena mundial y negamos una historia de China que tiene 5.000 años. Yo creo que China es un jugador a todas las bandas, pero con un espacio de tiempo para el desarrollo de ese juego geopolítico, económico y de características hasta culturales de largo plazo. No creo que en la posición o en el estado que tienen las relaciones ruso-chinas hoy, China sienta que la relación de Rusia con Corea del Norte la va a perjudicar. Yo creo que al contrario, China lo que piensa es que Rusia es un gran estabilizador de la situación en Corea del Norte y no hay que olvidarse que Corea del Norte, si se desestabilizara o si se perdiera el gobierno de los Kim, sería un China, porque en la frontera sureste de China tendría, no se sabe, un gobierno proestadounidense, un Estado fallido, un Estado balcanizado, y China no quiere eso. Entonces, creo que acá es un juego medio de danza, donde China deja actuar a Rusia, donde se promete una estabilización no solamente política, sino también económica. Vuelvo a decir, a Corea del Norte le sirve económicamente un montón esto, porque estabiliza esa economía que viene malograda desde por lo menos la década del 90. Entonces, yo creo que China deja actuar porque está viendo que a largo plazo eso lo va a beneficiar. Porque China, para seguir desarrollándose, lo que menos necesita es guerra, necesita paz. Ujú. Entonces, apuesta a todos aquellos lugares donde se pueda contener una idea de estabilidad, una idea de multilateralismo, porque también otra cosa que hizo los Estados Unidos, y creo que fue un error gravísimo, es negar la voz de los otros. A Corea del Norte se lo tildó siempre como un agente extraño, como este reino ermitaño manejado por locos y nunca se le dio voz. Vuelvo a reiterar, esto no es estar de acuerdo con lo que pasa en Corea del Norte, pero hay que escuchar a esos gobiernos, a esos líderes. Bueno, lo que hace China es escuchémonos todos. Por eso, por ejemplo, la visita de Kim Jong-un y Putin a China para el 80 aniversario fue muy interesante porque se lo ponía a la par, no se lo dejaba rezagado en el último de la fila, como a veces se hace cuando van algunos presidentes a Estados Unidos, donde los dejan más o menos en el vestuario. Entonces, vuelvo a decir, el pensamiento que puedo forjar yo es que este es un acto donde China siente que le beneficia en el corto y mediano plazo esta relación de Rusia con Corea del Norte. Luciano, ¿y qué escenarios podemos esperar a partir de este anuncio y esta relación cada vez más estrecha? Bueno, yo creo que acá hay una cuestión central que es, por un lado, una relación económica mucho más fuerte entre Corea del Norte y Rusia, o sea, Rusia se va a ir transformando, si ya no se transformó, en un aliado económico muy fuerte de Corea del Norte. Por otro lado, hay que ver el fortalecimiento militar que logra Corea del Norte con esto, porque ahora por primera vez Corea del Norte puede decir que tiene una expertise de su armamento, de su táctica militar fuera de Corea del Norte. No solamente fueron los soldados a Corea del Norte, de Corea del Norte a la zona de Kursk a reforzar la posición rusa, sino también fueron a probar armamentos. Y eso le da a Corea del Norte también una especie de expertise en el campo militar real, ¿no? en la prueba real de batalla. Entonces, para Corea del Norte también es una ganancia. Y por otro lado, le vuelve a dar una garantía a Corea del Norte. Ahora, esta firma del Tratado Estratégico Integral que firmaron en 2024 lo que le dice a cualquier otro que se atreva a decirle a Corea del Norte, te vamos a invadir, te vamos a sacar del poder, te vamos a inducir un golpe de Estado, bueno, está Rusia atrás bancándome la parada. ¿Por qué? Porque también ese último tratado tiene un famoso artículo 4 que es de asistencia militar recíproca. Con lo cual, si hay una agresión hacia Corea del Norte, Rusia se compromete a la defensa de Corea del Norte. Entonces, creo que para Corea del Norte esto es muy estabilizador hacia adentro, es muy fuerte el respaldo que Rusia le dio, las visitas de Putin y las visitas de Kim Jong-un a Rusia lo demuestran, ya no hay una frialdad diplomática, sino que se nota esta idea de
una alianza estratégica, y vuelvo a decir, todo bajo el paraguas de China. Yo creo que China acá es el gran arquitecto de toda esta nueva ingeniería del este de Asia, que, vuelvo a decir, va a depender mucho también de la actuación, creo principalmente en el futuro, de lo que haga Takaichi en Japón, ¿no? Pero, vuelvo a decir, Corea del Norte sale fortalecido de esto, Rusia sale fortalecido y va a cambiar un poco el panorama de la geopolítica en la península coreana. Luciano Lanare, presidente de la Asociación Argentina de Estudios Coreanos, profesor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Ciencias Sociales. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. No, muchas gracias a vos, Alejandra. Es momento de despedirme. Si les interesó el programa, pueden suscribirse, darle me gusta y dejar sus comentarios. Sean parte de esta comunidad que le interesa analizar lo que sucede en el mundo, más allá de los titulares, y, ¿por qué no?, cuestionar lo que sucede. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.